Hola a todos, SUNAFIL le da la bienvenida a este curso virtual denominado Prevención de Riesgos Laborales en la Micro y Pequeña Empresa, segunda edición. Quien les acompañará el día de hoy en la ponencia denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento será mi persona, Darwin Alexis Luna Torres, especialista en materia de seguridad y salud en el trabajo. Acompáñanos. Muy bien, en este contexto debemos considerar que debemos evidenciar o debemos recurrir principalmente al marco normativo. Y en este contexto vamos a revisar en principio la Ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se debe revisar o en este caso analizar el Decreto Supremo número 05 del año 2012-TR, la cual aprueba el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, corresponde revisar la Resolución Ministerial número 050 del año 2013-TR, la cual contiene unos formatos con un contenido mínimo obligatorio respecto a los registros que nos señala el artículo 33 del reglamento de la Ley 29783, entre otras disposiciones normativas que resulten ser aplicables a esta materia. Muy bien, continuemos. Además, hay que recordar que tanto la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como su reglamento tienen un objetivo en particular, y este objetivo en particular es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Es decir, estas normas tienen un carácter preventivo y como tal buscan que los empleadores deban interiorizar o deban implementar a la interna diversas disposiciones preventivas a efectos de reducir los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales. Aquí cabe resaltar que existen roles fundamentales. Por un lado tenemos el empleador, que tiene el deber de prevención, y este es quien garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de aquellas condiciones que permitan proteger la vida, la salud de los trabajadores, y no solo de sus trabajadores, sino también de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de sus instalaciones del ámbito laboral. Por otro lado, hay que reconocer el derecho que tienen los trabajadores, que estos deben participar dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay que recordar este término, sistema de gestión, dado a que lo vamos a revisar a lo largo de la presentación. Por otro lado, hay que señalar que en este caso el Estado tiene un rol preponderante, en este caso a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se encargará de fiscalizar y controlar que se cumpla por parte de los empleadores las disposiciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, dada la ponencia que estamos viendo el día de hoy. En este contexto, precisamos que la Ley 29783 resulta ser una norma de carácter transversal, es decir, esta es una norma que aplica no solamente al régimen del sector privado, sino que también engloba a lo que es el régimen público, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, incluso a los trabajadores por cuenta propia. Por tanto, debemos precisar que la seguridad y salud en el trabajo es una responsabilidad de todos y todos debemos participar dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dado a que es un derecho fundamental. Sin perjuicio de lo ya mencionado, cada sector debe generar un reglamento sectorial, y en ese tenor hay que señalar que ya existen sectores que han regulado sobre la materia. Por ejemplo, tenemos construcción, obreros municipales, minería, electricidad. Estas son las normas que se han adecuado a la Ley 29783 y su reglamento. No obstante, también hay otros cuerpos normativos un poco más antiguos, como es el de pesca, industrias e hidrocarburos, los cuales aún conservan una disposición normativa referida a lo que es higiene. Sin embargo, se encuentran los cuerpos normativos vigentes y por lo tanto resultan ser aplicables.
Por otro lado, existe un grupo o un sector o sectores que no han establecido, no se ha generado reglamentos sectoriales, los cuales deberán regirse a lo que señala la Ley 29783 y su propio reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 005-2012-TR. Asimismo, dentro de lo que nos señala tanto el cuerpo normativo general como los sectoriales o específicos, dentro de este cuerpo normativo se reconoce que existe una obligación, y esta obligación es de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y este debe ser implementado considerando qué tipo de empresa soy o qué tipo de organización soy, el nivel de exposición a peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores que se verán expuestos a estos peligros y riesgos dentro de las actividades que realice esta empresa. Por lo tanto, corresponde que el empleador sea diligente e implemente este sistema en el marco de la mejora continua y considerando la Ley 29783 y su reglamento. En ese contexto, es necesario señalar que si bien debo implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el empleador tiene la obligación de realizar una evaluación de riesgo. Entonces, al momento de realizar una gestión de riesgo propiamente, deberá considerar la jerarquía de controles determinada por ley. Para ello podemos revisar el artículo 21 de la Ley 29783, en la cual se podrá incluir estas medidas de protección o estas medidas preventivas que ustedes están visualizando. Esto es una jerarquía de controles que significa que el empleador, para poder gestionar los riesgos, en principio debe eliminar un peligro, puede sustituirlo. Cuando a pesar de eliminarlo, cuando no pudo realizar esta gestión, corresponde que se realice una sustitución. Si a pesar de sustituirlo persisten estos peligros o los riesgos, entonces corresponderá que se apliquen controles de ingeniería, como por ejemplo guardas de protección, de repente extractores de aire, entre otras medidas. Por otro lado, se tienen los controles de ingeniería, los controles administrativos, y esos controles administrativos resultan ser aquellos que motivan algún documento, como por ejemplo señaléticas, capacitaciones, entrenamientos, de repente declarar o elaborar un procedimiento escrito de trabajo, entre otras acciones. Y finalmente, y no menos importante, la dotación de equipos de protección personal. Y aquí recordemos la modificatoria de hace un pequeño tiempo atrás, que se modifica la Ley 29783, donde precisan que todos los equipos de protección personal deben responder directamente a las normas técnicas peruanas. Asimismo, se señala que estos equipos de protección, a pesar de responder directamente a las normas técnicas peruanas, también deben de responder a las características antropométricas del trabajador, es decir, que los equipos de protección resulten ser seguros y que respondan a las características del cuerpo del trabajador. No podríamos brindarle un calzado más pequeño o más grande de la forma al cual ese trabajador calza, o en su defecto no brindar los equipos de protección, porque ello sería catalogado como una infracción. Sin perjuicio de ello, que es lo principal, no se estaría cumpliendo con una adecuada gestión de riesgo. Dentro de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, existen, digamos que los principales señalados en el artículo 32, y uno de ellos es la política de seguridad y salud en el trabajo. Y esta política de seguridad y salud en el trabajo debe ser un documento específico, conciso, fechado y firmado por el empleador o su representante en este caso. Asimismo, debe ser difundida entre todos los trabajadores y accesible para todo el personal. Asimismo, hay que señalar que la norma puntualiza que debe ser actualizada de forma periódica. En este caso corresponde señalar que esta política de seguridad y salud en el trabajo
lo que busca es determinar cuál es el compromiso del empleador respecto a esta materia. Sin perjuicio de lo ya señalado, hay que considerar que el empleador es el líder del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto debe cumplir con sus funciones. Y entre las funciones que tiene es cumplir con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del cual es responsable. Sin perjuicio de esto que les acabo de señalar, el empleador puede de forma facultativa delegar funciones y autoridad a alguien. ¿Y quién es este alguien? Este alguien sería el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, con quien él puede suscribir un contrato incluso de locación de servicios. ¿Para qué? Para que se encargue de implementar el sistema de gestión. Sin embargo, el hecho de delegar estas funciones y autoridad necesaria no exime al empleador de su deber de prevención, mucho menos de resarcir el daño en caso corresponda. Por lo tanto, queda el derecho a salvo del trabajador de recurrir a la vía civil, a la vía penal o a la vía administrativa. Por ello, es necesario señalar que los trabajadores deben participar de forma activa dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué forma nos podemos preguntar? Diremos de que el trabajador deberá participar o participa, por ejemplo, en los procesos de elección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo o del comité de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, este representante de los trabajadores es reconocido mediante documento por el empleador. Además, todo trabajador participa en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Cabe precisar aquí que el trabajador será consultado para poder conocer y que se le explique cuáles son los peligros a los cuales él se está exponiendo, con el fin de reducir para realizar una gestión de riesgo y por tanto no resulte con una lesión o en su defecto con una enfermedad profesional. Es necesario señalar que este año 2020 anterior, el año anterior, se dispuso un decreto legislativo 1499, la cual flexibilizaba a la ley 29783. ¿Y cuáles fueron los datos que el 2020 nos dejó? Nos flexibiliza ¿qué cosa? Por ejemplo, se suspenden los exámenes médicos ocupacionales y se suspenden las auditorías, que son obligaciones del empleador. Por otro lado, le dice, oye empleador, si tú no puedes llevar un proceso de elección de tu comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, puedes, le deja de forma facultativa, prorrogar la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores. ¿Para qué? Para que ellos puedan realizar una gestión en el marco de lo que señala la ley. Por otro lado, ¿dónde se flexibiliza? El 2020, como le refería, esta norma, ese decreto legislativo, precisa que pueden darse capacitaciones de forma virtual. Este año, 2021, a través de una incorporación del artículo 27A a través del Decreto Supremo 01-2021-TR, se incorpora pues que existen ahora capacitaciones de forma virtuales. Sin perjuicio de ello, señala en qué momento deberán darse capacitaciones de forma presencial. Ojo, que lo que busca es una interacción entre el ponente y la persona que está recibiendo la capacitación, a efectos que se pueda dilucidar todo tipo de interrogante y el capacitado pueda comprender respecto a sus riesgos que se encuentran asociados a sus labores. Por lo tanto, debe cumplirse a cabalidad lo señalado dentro de estos cuerpos normativos. Y uno justamente de los componentes importantes de nuestro sistema de gestión y dentro de la gestión de riesgo es la presencia del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuándo debo contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Deberé contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando el empleador tenga
de 20 a más trabajadores. Pero si yo soy una empresa que tiene menos de 20 trabajadores, desde 1 hasta 19, entonces corresponde que los trabajadores elijan a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuáles son los requisitos para ser miembro del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, si eres representante de los trabajadores o del empleador, deberás cumplir ¿con qué? Con ser un trabajador del empleador. Por otro lado, deberás tener mínimo 18 años de edad y de forma facultativa, nos señala la norma que de preferencia contar con capacitaciones sobre esta materia o trabajar cerca a lo que es una gestión de riesgo, ¿no? En este contexto cabe señalar algo importante. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo lo que busca propiamente es coadyuvar al deber de prevención, coadyuvar en la prevención de riesgos laborales. Busca básicamente esto. Por eso, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está compuesto por dos partes. Digamos que una parte es elegida o seleccionada por el empleador a través de sus trabajadores de dirección y confianza, mientras que los trabajadores van a elegir a sus representantes y los eligen con excepción de los trabajadores de dirección y confianza, y van a realizarlo a través de una votación secreta y directa de forma presencial o no presencial. Una vez que se elija, se instale este comité, inmediatamente deberá elegirse quién será el presidente, quién será el secretario y las demás personas que resultarán ser los miembros. Asimismo, se agrega a que deban existir trabajadores, en este caso miembros suplentes, los cuales solo podrán suplir o obtener la titularidad dentro del comité siempre que un miembro titular del comité vaque en sus funciones. Entre otros documentos obligatorios dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ese Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es obligatorio cuando el empleador cuente con 20 o más trabajadores. Si es que el empleador no cuenta con 20 o más trabajadores, no resulta ser obligatorio. Este reglamento interno es aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene una estructura en particular. Si no sabemos cómo elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, vayamos a revisar la resolución ministerial número 050 del año 2013 y aquí vamos a obtener una guía de cómo se elabora este reglamento interno. Cabe precisar que se debe de cumplir con una estructura básica, la cual inicia por los objetivos y alcances, el liderazgo, quién es el líder del sistema de gestión, cuáles son los compromisos que se asumen, que incluya la política de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las atribuciones del empleador y sus obligaciones, al igual para los trabajadores, y considera los estándares de las operaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo según las actividades que se realicen. Además, considera los estándares de seguridad y salud en el trabajo de actividades conexas que pueden existir, entre otras actividades que resulten tener relevancia respecto a esta materia. Además, hay que considerar que corresponde la preparación y respuesta ante emergencia en caso se requiera. Haciendo un repaso de los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que todo empleador debe tener, debemos precisar que uno de ellos, que ya lo hemos visto, es la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si tienes de 20 a más trabajadores, deberás contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Debes contar con una matriz I+C, con un mapa de riesgo, deberás contar con la planificación de la actividad preventiva, que son los planes, por ejemplo, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan para la Prevención de la COVID-19, que se ha incorporado a través de la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA, y el Plan de Capacitaciones, entre otros que resulten ser aplicables. Por otro lado, tenemos el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hay una diferencia entre estos dos documentos. El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
contiene, por ejemplo, el qué, y en el cual se va a determinar qué acciones se van a realizar, cómo se van a realizar, mientras que el programa anual de seguridad y salud en el trabajo tiene el cuándo se van a ejecutar. Es decir, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo es como una suerte de un calendario en el cual se va a reflejar cuándo se va a materializar las acciones consideradas dentro del plan. Cabe precisar que estos dos documentos son aprobados por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y son también dispuestos o puestos a disposición para que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo los implemente. Por otro lado, existen registros obligatorios, los cuales vamos a ver un poco más adelante, pero están en concordancia con el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, hay que agregar los libros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, como les había mencionado, existen registros obligatorios los cuales son recogidos dentro del artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde precisa, si tú eres un empleador de la no MIPE o de la MIPE, si así lo quieres, puedes utilizar o utilizas, mejor dicho, los formatos referidos en la resolución ministerial número 050 del año 2013, que tiene el contenido mínimo obligatorio. Por lo tanto, todo empleador deberá acogerse a estos 8 registros. Sin embargo, la norma flexibiliza para la microempresa y le dice, si eres de la microempresa, puedes de forma facultativa acogerte a los siguientes formatos. Si eres una microempresa, puedes ostentar o llevar 3 formatos. Si perteneces a la pequeña empresa, puedes llevar 5 formatos. Sin embargo, cualquier empresa llevaría de forma general los 8 formatos o los 8 registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales deben estar actualizados. Estos registros son registros de accidente de trabajo, de exámenes médicos ocupacionales, de estadística, de los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, el registro de entrega de equipos de protección, el registro de capacitación, inducción, registros de auditorías. Esto quedará como una obligación para todos los empleadores de forma transversal, sin embargo podrían, como lo refería, acogerse a la resolución ministerial 085 del año 2013, que precisa el uso de 5 formatos o en su defecto de 3 registros, ¿no? De 5 registros o 3 registros. Estuvimos conversando respecto al servicio de seguridad y salud en el trabajo, y aquí surgen diversas interrogantes. ¿Quién compone el servicio de seguridad y salud en el trabajo? Iniciemos por esa pregunta. Entonces, ¿quién lo compone? Está compuesto, en este caso, de acuerdo a lo que nos señala la resolución ministerial número 972-2020 MINSA, mínimamente por un profesional de la salud. Ahora, de acuerdo al número de trabajadores, podría tener un médico ocupacional, un licenciado en enfermería, o propiamente, como lo determina la norma, con un profesional de la salud. Sin perjuicio de ello, se contaría con de repente un ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo. Podría contarse con un ergónomo, con un psicólogo, entre otras profesiones. Estamos hablando de un equipo multidisciplinario, pero esto responderá directamente a las necesidades del empleador. Este servicio de seguridad y salud en el trabajo se encarga de ciertas funciones. Una de las funciones es, por ejemplo, que deba identificar y evaluar riesgos laborales. Otro es que se realicen las vigilancias de la salud de los trabajadores, asimismo que garanticen o que incentiven, que promuevan la participación de los propios trabajadores dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, deberán participar en el proceso del análisis de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para determinar cuáles son aquellas no conformidades, aquellas acciones que motivaron el accidente o la enfermedad profesional para tratar
de mitigarlos, reducirlos o aplicar controles de acuerdo a la jerarquía de controles ya precisada con antelación. Haciendo un recuento, el empleador tiene diversas responsabilidades y dentro de estas responsabilidades estaba el realizar o elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, deberá entregar una copia de este a todos los trabajadores. Por otro lado, tiene la responsabilidad de brindar mínimo 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo y de acuerdo a las labores que realice el trabajador. Asimismo, elabora la matriz IPER-C, elabora el mapa de riesgo y asimismo el plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, en concordancia con la resolución ministerial 972-2020-TR y modificaciones de existir. Ya lo habíamos advertido, existe una modificatoria en la ley 29783, que es el artículo 60. Y aquí nos precisa algo importante. Nos dice, el empleador es responsable de proporcionar equipos de protección, considerando la labor del trabajador, siempre que no pueda eliminar en el origen los riesgos laborales. Y es lo que yo les decía anteriormente. El empleador en principio para realizar una gestión de riesgo debe aplicar una jerarquía de controles y dentro de la jerarquía de controles concluirá con la dotación de un equipo de protección personal. Y eso es lo que nos refiere este artículo, que el empleador tiene una obligación y esa obligación es dotar además de equipos de protección personal, los cuales no va a salir del dinero del trabajador, sino que el empleador debe asumirlo. Bien, como se había señalado y en atención a la lámina anterior, debemos recordar que estos equipos de protección personal deben cumplir con ciertas características y con lo que debe cumplir de acuerdo a lo que nos señala este artículo 60 es que debe asumir las implicancias normativas que refieren las NTP, es decir, las normas técnicas peruanas señaladas por INACAL. Asimismo, deben responder a las características antropométricas del trabajador y además la dotación de un equipo de protección, como lo señalaba anteriormente, no debe generar o no genera un costo o una retención salarial de ningún tipo para el trabajador a quien se le entregó este equipo de protección personal, pues el objetivo de que se entreguen estos equipos de protección es garantizar los medios y condiciones que protejan en el trabajador su vida, su salud y el bienestar de estos, a efectos de que se reduzcan los índices de accidentabilidad o enfermedades profesionales. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que se prevé es que se deba generar una línea base. Es decir, si yo tengo la necesidad, si voy a realizar una gestión de riesgos, si voy a implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en principio debo elaborar una línea base. Y que esta línea base es una suerte de un diagnóstico, la cual nos permitirá determinar cuáles son los riesgos a los cuales se pueden exponer los trabajadores. Y estos resultados que yo pueda obtener a través de esta evaluación de riesgo será para realizar una adecuada planificación en el marco de la mejora continua. Así, podemos señalar que todo trabajador se encuentra expuesto a diversos factores de riesgo. Dentro de los riesgos o factores de riesgo a los cuales se encuentra expuestos tenemos los químicos, biológicos, físicos, ergonómicos o disergonómicos y psicosociales. Con esto queremos decir que un trabajador siempre estará expuesto a diversos factores de riesgo, entre los cuales podemos resaltar propiamente los biológicos, dada la coyuntura, que es el SARS-CoV-2. Por ejemplo, también tenemos una exposición de tipo físico, ¿no? Que es la exposición a ruido, a iluminación, que puede ser en exceso o en defecto. Y estos deben ser evaluados, en principio identificados, posteriormente evaluados
por un profesional o por una persona competente para determinar cuáles van a ser los controles necesarios dentro de mi matriz I per C. Asimismo, tal como le acabamos de precisar, la matriz I per C es elaborada por un personal competente y estos han sido unas modificatorias que ha traído el artículo 77 del reglamento de la ley 29783. En este caso fue modificado por el decreto supremo 02 del año 2020-TR a inicios del año 2020, en el cual se precisa que a pesar de que deba ser elaborado por un profesional competente, también deba ser elaborado en consulta con los trabajadores o con sus representantes, llámese el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo según corresponda, que deba ser actualizado mínimamente dentro de un año o dentro del año. Asimismo, que deba ser elaborado por el puesto de trabajo, considerando como obligación si es que estas actividades son rutinarias, no son rutinarias, los registros, en este caso las estadísticas respecto a lo que son enfermedades, la vigilancia médica, a lo que son los monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, las características propias del trabajador, de repente existe algún tipo de discapacidad, de repente es gestante, lactante o es un adolescente, y el ámbito laboral. Son requisitos mínimos obligatorios que la persona que elabore esta matriz I per C deba considerar o tomar en cuenta para la elaboración propiamente de la matriz. Bien, aquí evidenciamos o ponemos a su conocimiento un ejemplo de una matriz I per C, lógico, no vinculante, para que usted pueda guiarse y realizar su propia matriz de riesgo. Cabe precisar que está compuesto en principio por tres partes. Primero, identificas el peligro, luego evalúas el riesgo y finalmente se determinan cuáles son los controles que deben ejecutarse o implementarse a la brevedad posible y quién resultaría ser el responsable de esta implementación. Por lo tanto, corresponde de ti, que eres el empleador, para que puedas realizar una gestión adecuada. Tal como lo habíamos señalado anteriormente, corresponde que la matriz I per C deba hacerse con un enfoque de género, que deba considerarse la protección a las gestantes, a las trabajadoras lactantes. Si es que tengo un trabajador adolescente, debo privilegiar aquellos factores de protección. Asimismo, debo evaluar qué factores de riesgo puedan afectar a la procreación del trabajador. Es decir, estamos hablando de normas transversales que lo que buscan es garantizar que la salud del trabajador no pueda verse afectada y éste pueda continuar su vida de forma habitual. Y justamente para evaluar que el trabajador tenga las condiciones de salud necesarias, la ley 29783 en su artículo 49 se modifica. ¿Y ahora a qué nos refiere? Nos refiere en efecto que todo trabajador debe tener una evaluación médica y esta será cada 2 años. Sin embargo, si realiza una actividad de alto riesgo, la evaluación sería antes, durante y después. Si no realiza una actividad de alto riesgo, si no lo hace, entonces, como les precisaba, es cada 2 años y el examen de salida resultará ser facultativo o a solicitud de parte, es decir, cuando el trabajador lo solicite o cuando el empleador así lo requiera. Asimismo, debe considerarse que deben someterse o aplicarse estas evaluaciones médicas a efectos de determinar qué tipo de factor de riesgo o qué tipo de peligro o riesgo estaría afectando a la salud del trabajador. Y dada la coyuntura, este artículo 49 modificado dentro de la ley 29783 recoge algo en particular y nos dice: si es que existe una declaración de emergencia sanitaria, tal como lo vivimos en la actualidad, el empleador debe ejercer una vigilancia de tal forma
que permita controlar la propagación de enfermedades transmisibles. Asimismo, este empleador deberá realizar tamizajes, los cuales les permita dilucidar si es que el trabajador estaría contagiado o no de algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, estas pruebas no van a recaer, o el costo de estas pruebas no recaen sobre el trabajador. La norma así lo señala. Nos dice que el costo que generen estas pruebas de tamizaje no generará una retención salarial de ningún tipo para el trabajador. Por lo tanto, corresponde que el empleador íntegramente lo deba asumir. Dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, resulta necesario la planificación. Y para poder tener una correcta planificación es necesario determinar objetivos. Y estos objetivos deben ser enfocados en el logro de resultados. Por lo tanto, los objetivos que nos tracemos deben ser específicos, realistas y posibles de alcanzar. Por ello es que en la gestión de riesgo propiamente que se realice por el empleador a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, debe enfocarse bajo un enfoque de mejora continua en los procesos, en las actividades referidas a la prevención de riesgo. Respecto a este programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ya lo habíamos señalado con antelación. Este programa responde directamente a un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. El plan le refería que contiene, el plan anual de seguridad y salud en el trabajo contiene el qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Sin embargo, nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo contiene el cuándo. Significa que debe contener cuándo voy a ejecutar lo ya plasmado dentro del plan. Con esto quiero decir que los dos documentos se integran y con ello permitirá una adecuada gestión de riesgo. Además, es sabido que a pesar de realizar una gestión de riesgo, siempre podría ocurrir algún incidente o un accidente de trabajo. Entonces, corresponde que el empleador, a través de nuestro servicio de seguridad y salud en el trabajo, deba participar y realizar la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Aquí debemos considerar que hay diversas metodologías para poder realizar nuestra investigación del accidente. Queda a discreción del empleador o de las personas que realicen esta investigación el determinar cuál es la metodología que nos permitirá evidenciar cuáles son las causas que motivaron la ocurrencia o el siniestro o la enfermedad profesional. Por lo tanto, corresponde que las personas involucradas de esta investigación deban estar correctamente capacitadas y entrenadas. Les precisaba hace un momento atrás que el Decreto Legislativo 1499 señalaba que existen unas auditorías y estas auditorías se encuentran suspendidas. Muy bien, es cierto. Las auditorías que deben realizarse dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben ser realizadas por un profesional registrado en el Ministerio de Trabajo y tienen que realizarse cada 2 años o cada 3 años de acuerdo a al tipo de actividad que tenga el empleador. Y en este contexto hay que precisar que, dada la coyuntura, se encontraría el empleador en la facultad de eximirse, dado a que así lo señala el Decreto Legislativo 1499. Sin perjuicio de ello, cuando concluya el estado de emergencia, corresponderá que realicen estas auditorías según se ha determinado por ley. Sin perjuicio de ello,
aún queda vigente la obligación de realizar una revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, el personal encargado del servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá realizarlo en el marco de la ley. Nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra enmarcado en el plan de la mejora continua. Es decir, a pesar de contar ya con un sistema de gestión implementado, siempre debe considerarse que se tiene que mejorar de forma continua según lo señala el ciclo de Deming. Y para este caso corresponde que revise, por ejemplo, las no conformidades de las auditorías, de las revisiones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las inconsistencias realizadas dentro de la matriz I/C. En este caso también podría incorporarse lo que son las revisiones de las investigaciones de accidentes, de incidentes o enfermedades profesionales, y asimismo se tendrá que recoger las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, sin perjuicio que también se acoja ciertas recomendaciones que puedan emitir los trabajadores o sus representantes según lo señalan los cuerpos normativos. Visto todo esto hasta el momento, debemos considerar que todo empleador en el marco de sus obligaciones tiene ciertas responsabilidades, y estas responsabilidades son responsabilidad civil, tiene una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. Por ejemplo, si sufro un accidente de trabajo, tengo la pérdida de un miembro superior o parte de uno de ellos, por ejemplo, se pierde un falange de un dedo, entonces yo podría recurrir ante un juez y demandar a mi empleador en la vía civil y solicitar una indemnización por daños y perjuicios, según corresponda. Además, si se expone en riesgo grave e inminente mi vida, podría denunciar a mi empleador o a quien resulte responsable en atención al artículo 168A del Código Penal, en el cual precisa que podría el que resulte responsable tener una pena de 2 hasta 8 años de pena privativa de la libertad. O en la vía administrativa, a través de la Autoridad Inspectiva del Trabajo o a través de su NAFIL, corresponderá que se pueda determinar si es que el empleador ha cumplido con sus obligaciones. Caso contrario, conllevará también a una infracción bajo esta responsabilidad. En el marco de la responsabilidad administrativa, tal como les había señalado, podemos citar el Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley de Inspecciones, y justamente en materia de seguridad y salud en el trabajo nos refiere que el hecho de incumplir con las obligaciones en este caso de no actualizar los registros que nos señala el artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, resulta ser una infracción de tipo grave. O en su defecto, si no implemento un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o no implemento o no cuento con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la infracción resultará ser muy grave. Entonces, dadas estas tipificaciones y según lo que hemos advertido hasta el momento, de existir alguna denuncia, alguna solicitud o a petición interna o por una decisión del inspector, cualquiera sea la forma en que se motive la generación de una orden de inspección, el inspector va a realizar un proceso o un procedimiento inspectivo. Una vez que se genere esta orden de inspección, se asigne un inspector y el inspector tome conocimiento, tenga esta orden,
tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar su primera actuación inspectiva. Una vez que realice su primera actuación inspectiva, tendrá un plazo de 30 días para poder concluir con este procedimiento inspectivo, para lo cual podrá concluir con un acta de infracción cuando se ha evidenciado o ha constatado que se han vulnerado derechos de los trabajadores, es decir, si infringió las normas, terminará en una acta de infracción. Sin embargo, podrá concluir con un informe cuando el empleador ha sido diligente y por lo tanto no se ha visto vulnerado ningún derecho y actuado en el marco de la legalidad. Sin perjuicio de lo señalado, también se realizan acciones previas y es por ello que es posible que usted haya recibido una carta inductiva o una carta disuasiva en la cual se precisa de que usted debe cumplir con ciertas obligaciones y se le solicita a través de casilla electrónica que deba acreditar cierta información. Lo que se busca a través de estas acciones previas es que el empleador pueda cumplir con sus obligaciones y así se pueda ver reflejado en el bienestar o en el beneficio de los trabajadores, los cuales saldrán de repente de una condición que no es amigable para su salud a una que resulte emitir condiciones favorables para su trabajo adecuado, para que se promueva un empleo digno. En el caso de que exista un procedimiento inspectivo, el inspector actuante podrá recorrer tus instalaciones, deberá utilizar sus equipos de protección personal y además podrá requerirte información necesaria que requiera para poder verificar que usted está cumpliendo como empleador, que se está cumpliendo los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, se le insta a que deban brindar las facilidades para que el inspector del trabajo deba cumplir con sus obligaciones y así pueda evitar infracciones y por otro lado se coadyuve a la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el procedimiento inspectivo podrá advertirse infracciones de tipo subsanables y también podrán advertirse infracciones de tipo insubsanables. Por ejemplo, resultará ser subsanable cuando a un trabajador no se le ha brindado una capacitación. Sin embargo, resultará o deviene en insubsanable cuando al trabajador sufre un accidente de trabajo, por ejemplo, por el uso de una maquinaria y nunca fue capacitado para tal fin. Por lo tanto, ya no podríamos retroceder en el tiempo y capacitar al trabajador o dotarle de equipos de protección. Por lo tanto, esta materia deviene en insubsanable. Y según ello, deberá catalogarse qué tipo de infracción se ha cometido, si es una infracción de tipo leve, si es una infracción de tipo grave o una infracción de tipo muy grave, de acuerdo a los artículos 26, 27 y 28 del reglamento de la Ley General de Inspecciones. Muy bien, por ejemplo, si citamos para ver cómo utilizamos correctamente la tabla de sanciones. Si yo no he implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo hemos visto, es una infracción de tipo muy grave. Entonces, vamos a un procedimiento inspectivo y el inspector detecta que no tenemos un sistema de gestión. Y yo soy una empresa no MIPE, no he sido registrada como un REMIPE y tengo 26 trabajadores. Entonces, ¿quiénes resultarán ser los trabajadores afectados? Serán la totalidad de los trabajadores, los 26 trabajadores. Por lo tanto, yo digo, ¿qué infracción he cometido? Una infracción de tipo muy grave. ¿Por qué? Porque no cuentas con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuál sería la sanción que corresponde? De acuerdo a nuestra tabla, la infracción sería de 34.672 soles por incumplir con esta obligación.
Bien, hemos llegado a la parte final. Le recordamos que deba acceder o en todo caso ingresar a su casilla electrónica a efectos de que pueda revisar la información que Sunafil puede estarle proporcionando a través de este medio. Además, Sunafil pone a su disposición un aplicativo denominado Autodiagnóstico en Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual usted podrá encontrarlo en la página de Sunafil, y dentro de la página de Sunafil, en la parte inferior, podrá encontrar el autodiagnóstico de SST. Usted ingresará con su RUC y su clave SOL y emitirá una declaración. Ojo, este autodiagnóstico no resulta ser obligatorio, sin embargo, le permitirá que usted conozca cuáles son sus principales obligaciones en relación a esta materia. Por lo tanto, coadyuvará a la prevención de riesgos. Por lo tanto, se le insta a que pueda realizar este autodiagnóstico. De esta manera hemos concluido con esta primera conferencia de nuestro curso virtual de la prevención de riesgos laborales en la micro y pequeña empresa, segunda edición. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan un excelente día.